todos a este espacio que es Señales del Camino. Señales del Camino, que es una propuesta en la que compartimos todo, los diferentes aspectos que fuimos contactando, dilucidando acerca de la filosofía cósmica y también, por supuesto, todo lo que es anécdotas, vivencias, convivencias y espiritualidad práctica. Señales del camino, cómo estas señales sutiles se van presentando y de esta manera nos van marcando o las vamos atrayendo, se van presentando, por supuesto, porque las vamos atrayendo de alguna forma, por supuesto, nuestro estado vibratorio, y que nos van como llevando por un camino realmente que es muy especial y maravilloso. Les cuento quiénes los estamos acompañando en este espacio, en este programa, Señales del Camino, en el control de sonidos, operación técnica, puesta en el aire, como director de todo lo que es la artística y bueno, lo que se va graficando en pantalla, diseño, en la musicalización y también co-conduciendo este programa, Antonio Barreto. Y con ustedes desde hace ya 7 años en este espacio, Señales del Camino, que está en su 7ª temporada. Y la verdad, dando testimonio realmente de las señales y de un camino que a mí me parece bueno que las personas comiencen a descubrir. ¿Quién les habla? Mariel Carmoy. Estamos transmitiendo desde Canal Núcleo Experiencias, CENEX para todos, y también nos pueden durante 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, 24/7, nos pueden encontrar en las transmisiones en vivo, que se van, por supuesto, repitiendo y que, las pueden contactar y estar con nosotros durante en la hora que sea, y también, por supuesto, desde todas partes del mundo, desde Argentina para todo el mundo, desde Buenos Aires. Bueno, les cuento el tema de hoy. Veníamos de cómo te tocaron, ¿no? O sea, cómo te llegan, cómo te llegó a vos el tema ovni o el tema espiritual. Luego, cómo eso fue como superando, cómo fue trabajando esto en vos a través de distintas corrientes, purificando, saneando, sanando, porque eso es muy, muy importante. Y en la oportunidad de hoy, en este programa, vamos a tratar luego de todo este proceso, de sacar, de ir sacando lo negativo del inconsciente, que es producto, por supuesto,
de todo lo que está demarcado, ¿no? De un inconsciente colectivo, inconsciente digamos, de continentes, de países, de la región donde vivís, de la ciudad, de tu familia, de tu entorno, y que eso, bueno, va como siendo introyectado ya desde muy pequeño en tus formas, y sobre todo, bueno, va quedando grabado en el inconsciente y marcando, bueno, determinadas cosas que también van produciendo una especie de generación por vibración, según, bueno, como esto se haya impactado, que hay que, por supuesto, ir como saneando a través de sacar, ir descubriendo lo que, esos impactos que pudieron haber sido negativos, que nos pudieron haber impactado negativamente, que pueden ser de muchos tipos, de diversos tipos, y luego, bueno, ir curando, ir sanando todo eso y colocando en esos espacios que van quedando vacíos, porque todo vacío tiende a llenarse. Entonces, ir colocando en esos espacios todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo que tenga que ver con otro tipo de vibración, y para poder generar otro estado de atracción. Y también cómo comenzar a vivir como tu propio micromundo dentro de este mundo, tu mundo especial, y con cosas que realmente son afines. El tema de hoy es la expansión. Luego de esto viene la expansión de la conciencia tridimensional, la expansión de la conciencia tridimensional hacia la conciencia cósmica. Porque de lo que hemos hablado hasta ahora es de cómo, digamos, cómo ir purificando, sanando el plano mental, o sea, el cuerpo mental o el nivel astral emocional, las emociones, cómo también van conjuntamente trabajando, cómo eso se puede llevar a los patrones de conducta, o sea, hacerlos vivencias, vida. Pero ahora, luego de que uno ya, bueno, incursionó en eso, la misma energía, los mismos estados de vibración van como atrayendo otro tipo de energías. Y está con nosotros, por supuesto, acompañándonos ahora acá en esta parte del estudio, ya no en el box de operaciones. Bueno, está con nosotros Antonio Barreto. Así que, hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La verdad que es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio donde, como bien contaba Mariel, estamos tratando de compartir y de que pueda ser útil para aquellas personas que escuchan y que de pronto también están viviendo diferentes procesos de cambio en los cuales algunos quizás estén más avanzados, otros tal vez en los primeros pasos o intermedio, pero es muy interesante uno comenzar a darse cuenta de los cambios que se comienzan a generar en la vida de uno y cómo uno comienza a cambiar de una forma muy positiva para la vida del planeta, para la vida diaria, para la vida cósmica, ya en un plano más planetario, más universal, más holístico, más completo. Hasta ahora veníamos compartiendo estos dos primeros como diferentes procesos que estuvimos contándoles, cómo es que uno se internó en este camino, cómo es que uno comenzó a transitar por este mundo interior
Sí, como lo fue tocando, ¿no? Lo que Como, comienza uno después a descubrir cuando claro, ingresa en ese mundo que desconocía, y luego el proceso de cambio que comienza a generarse en uno luego de haber vivido todas esas experiencias, todos esos, entrar en contacto con ese conocimiento, con esa nueva información que uno desconocía, y que a partir de ahí comienza a generarle una expectativa de vida a uno mucho más importante, más, más positiva, de una alegría interna muy grande que uno comienza a sentir y que lo lleva a veces a vivir como estados de felicidad muy grande. Pero principalmente se le abre a uno un futuro que hasta ese momento, sin conocer esto, era un futuro bastante oscuro para la vida común, diaria. Es como que a veces la gente piensa que no tiene futuro, pero resulta de que hay toda una forma de vida, que el futuro existe, o sea, hay un futuro muy hermoso que nos espera a todos, y eso es lo que tenemos que tratar de descubrir, cómo claro, llegar a claro, ese cómo futuro, a ese crearlo. estado, cómo crearlo, porque todo depende de nosotros mismos. Claro, cómo crearlo desde ahora. Bueno, agradezco muchísimo, por supuesto, a las personas que comentaron. Hagan sus comentarios porque para nosotros realmente es muy estimulante. Aquí, por supuesto, acá en el canal y lógicamente todo, pero toda la cantidad de cosas que voy recibiendo que son muy, pero muy interesantes, que nos sirven mucho, que las vamos a ir tratando, por supuesto, eh, y que son muy interesantes, algunas las comparto y también muy especialmente para nuestro grupo de Facebook, amigos de Radio TV FM Diamante y también, bueno, de Cenex, Canal Núcleo Experiencias. Así que ahí vamos compartiendo, bueno, vayan compartiendo lo que les gusta, lo que sienten, lo que van sintiendo, frases, temas musicales, canciones, videos, algo que sea, por supuesto, benéfico para los demás, edificante, que sirva. Bueno, y la verdad que tengo que agradecer porque ya colaboradores efectivos en este grupo, que bueno, tenemos varios grupos en Facebook, páginas, también estamos en X, en X sería, también estamos en X Sí, o en Twitter. el nuevo Twitter. El nuevo Twitter, estamos en Instagram y en TikTok, ahí vamos estando, no tanto, pero la verdad que por todas las redes sociales y también se han comunicado por las vías de comunicación, WhatsApp y los correos. Realmente, bueno, vayan dejando sus experiencias, podemos recibir sus fotos, anécdotas también, así las podemos compartir con el nombre de ustedes o un nombre fantasía, por supuesto, si quieren, pero que pueda ser útil para los demás. Esto es muy importante y les agradezco a todos los que están participando, porque la verdad que son muchos. Bueno, sí, Antonio. Entonces, el tema de hoy, cómo la expansión de la conciencia tridimensional, la expansión porque cuando hablamos de todo lo que es el cuerpo mental, el cuerpo emocional, también llevar esto a la práctica con nuevos patrones mentales que inciden luego en nuevos patrones de conducta. Estamos hablando de los cuerpos tridimensionales, ¿no? Sí, Pero claro. luego, y que se empiezan a conectar con ya una cuarta dimensión, o sea que se empiezan a alinear, primero que nada, se empiezan a alinear y luego empiezan a estar conectados con el alma, que ya estaría en un estado de entre cuarta y quinta dimensión. Y ahí empiezan a, digamos, a aparecer o empezamos a tener conciencia de cuerpos superiores, de cuerpos que están
más allá de la tercera dimensión, ¿eh? Sí, lo que es muy interesante y lo más importante es darse cuenta de quién es uno y lo que puede ser. Porque hasta el momento que uno no había descubierto diríamos, esta vida universal, se pensaba y uno creía que solamente existía una vida acá, en la superficie de la Tierra, una vida común, que uno trabajaba, se moría y terminaba todo. Y en cambio, cuando uno entra en contacto con estos otros niveles de conocimientos y empieza a tomar conciencia de que esa otra vida es real, que existe, está en otros niveles y que nosotros formamos parte también de eso y que tenemos nuestras condiciones naturales, universales y cósmicas para formar parte de todo ese universo, es ahí donde comienza a cambiar todo en nosotros. Hasta ahora, hasta que uno descubre todo esto, porque esto es lo que a uno le sucede cuando uno comienza a profundizar en la vida de uno mismo, porque es uno el problema, no son los demás, es uno. Uno es ese tridimensional, ese hombre de carne y hueso, que está movido por el emocional, por impulsos y que es violento. También egocéntrico, individualista, movido por el ego. Egoísta. Bueno, egoísta, claro. Insensible, porque se llega a eso, al ser insensible. Falta de humildad, prepotente y que solo piensa en él. Todo eso es una descripción bastante acotada de lo que significa hoy el hombre en la Tierra. Igualmente tenemos para darle tratamiento, que también hay gente muy buena, hay santos, digamos, ¿no? Se podría decir así, o hay gente muy buena entre personas como ya entradas en mucha decadencia o con grandes niveles de egoísmo, de violencia y todo lo demás. Pero hay seres, algunos despertando, otros ya en tarea, en trabajo, en misiones conscientes, y hay mucha gente. Pero si nos ponemos a hablar sobre eso, tenemos que hacer un capítulo especial porque son por seres, eso digo que esto son es seres para, especiales, claro, que están precisamente... Por eso decía que es para tratarlo, este tema es un tema para tratarlo de manera especial. Claro. Esto es algo que, si yo me pongo a hacer un análisis de lo que es el hombre en la Tierra, por eso está como está el planeta, claro, porque si no el planeta sería diferente, sería un planeta de paz, pero no lo es. Entonces, esto es un poco esa radiografía que uno hace cuando uno se pone a profundizar sobre eso, de lo que en realidad es el hombre en este planeta. Hasta que después, que es lo que estamos hablando ahora, uno toma conciencia de que en realidad no es eso el hombre solamente. Eso es una parte, es esa parte tridimensional, egocéntrica, materialista que tiene el hombre. Pero el hombre no está compuesto solamente por esa parte. Falta la otra parte, que es la interesante, que es la que uno, cuando descubre todo ese ser egocéntrico, materialista, egoísta, comienza a cambiar y se transforma, y se puede transformar en un ser de luz, en un ser armonioso, amoroso.
Pero primero nos tenemos que dar cuenta de eso para nosotros mismos, porque estamos totalmente influenciados por eso. Claro, sobre todo, bueno, que aflore Entonces, a la conciencia. Y no es tenemos que sola, trabajar en eso. o sea, es un primer paso el hecho de que aflore a la conciencia y seamos conscientes de situaciones que, bueno, que han sido parte a lo mejor de nuestra formación, de nuestro entorno, de lo que tuvimos que vivir, de lo que tuvimos que pasar. Pero luego de esto, una cosa es hacerlo consciente. Ya está, lo hicimos consciente y eso ya es un paso hacia la, como la transformación de la conciencia. Y luego, digamos, la transmutación, el cambio de esos patrones mentales tridimensionales, ¿no? Por patrones positivos, nuevos, renovadores, que puedan llevarnos a una conducta mejor. Pero más allá de esto, luego, cuando ya lo vamos como poniendo en práctica, cuando ya es parte de nuestra vida, es como que descubrimos o las mismas señales o el mismo camino o se aparecen personas que nos muestran que hay algo incluso más allá, más como más interno, trascendental, más puro incluso, más luminoso. Y comenzamos a tomar como contacto con estas frecuencias. Pero, aparte de tomar contacto con estas frecuencias, se va generando un estado de transformación en nosotros muy grande, que nos da, como decías al principio, como una especie de visión nueva, como más visión, una vida nueva, una vida diferente, una vida con mayor, se puede decir felicidad, ¿no? Estados de felicidad o de armonía más plena, por cómo se lleva un poco la vida adelante, guiado por estos cuerpos, podría decir también, o núcleos de conciencia que están en los planos superiores, o sea, que ya trascienden los niveles tridimensionales de la conciencia tridimensional. Claro, todo lo que vos estás hablando ahora que sería, por ejemplo, el alma, el cuerpo de luz, y ya, bueno, que nos hace el contacto con el espíritu, con nuestra mónada. Bien, y de ahí desciende, bueno, la energía. Claro, pero vos ya estás hablando y utilizás palabras de una persona que ya tiene conocimiento de todo esto. Sí, el tema es cuando vos recién comenzás, que vos no tenés ni la menor idea de lo que es todo esto, y que empezás a descubrir quién sos, para qué estás acá, y que existe ese otro mundo, y el tema es cómo conectarse con ese mundo. Entonces, cuando empezás a indagar, empezás a profundizar, empezás a conocer que existe realmente esta otra vida, entonces te empezás a dar cuenta de que no somos este ser de carne y hueso, material, duro, rígido, y no, empezamos a darnos cuenta que somos seres muy sensibles, que tenemos una sensibilidad especial, y que no solo es eso, sino que además a nosotros no nos movemos porque sí. Claro, uno está acostumbrado que pasa el día, cena, listo, llega la hora de irse a dormir, se acuesta, al otro día suena el despertador, se levanta, se va a trabajar, pero nunca se le dio a lo mejor a alguien por pensar, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve?
Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos una sensibilidad que no lo sabíamos que teníamos, si bien percibíamos algunas cosas, pero no la sensibilidad que comenzamos a percibir, que ya nos conecta con otras dimensiones. No solo eso, sino que comenzamos a darnos cuenta de que lo que nos hace mover es una energía que tenemos dentro y que no lo sabíamos. Esa energía es lo que a nosotros nos moviliza y es lo que nos conecta con ese otro mundo, y que todo nuestro cuerpo está lleno de centros de energías, centros energéticos que son los famosos chakras, que después en algún momento lo vamos también a ir mencionando. Pero todo eso es lo que ignorábamos que éramos. Ahora, todo eso forma parte de algo mucho mayor, y que es el cosmos, que es el universo. Es ahí a donde comenzamos a darnos cuenta de que somos seres cósmicos. Claro, que somos mucho más. Y que somos movidos. Que somos conciencia, conducidos, conciencia, luz, ser. Que somos seres. O sea, en el universo se mueve, y todo lo que nos pasa en el día está conducido por leyes, que ya hemos hablado en otras ocasiones, las leyes universales. Sí, que aparte hay muchas más, hay varias más derivadas de ellas. Muchas. Por eso, cuando uno entra a estudiar, a profundizar más, se va encontrando que es infinito la cantidad de informaciones que existen sobre lo que es nuestra existencia acá y lo que nos mueve. Y además, no solo las leyes cósmicas, sino que nuestra sensibilidad ya comienza a conectarnos con guías que están en otros niveles. Y eso hace de que empecemos a formar parte de esa vida cósmica, de esa conciencia cósmica, que empezamos nosotros a despertar todos estos sentidos y empiezan a trabajar para el bien de la humanidad, para el bien planetario, para nosotros mismos. Y ahí es donde viene el gran despertar de la conciencia, que ya no son solamente estos seres de carne y hueso, y que no, ya después de todo ese despertar, de todos esos sentidos, de todos esos centros de energía que comienzan a trabajar en uno se empieza a dar cuenta de que realmente es algo que es universal. Somos pequeños núcleos universales que estamos acá trabajando en la Tierra. Y eso es lo más extraordinario. Y bueno, profundizando sobre cada cosa de esto, realmente es para hacer un programa por cada tema de todo esto que tiene que ver con los centros de energía, con todo lo que tiene que ver con esta expansión de la conciencia, que hace de que a uno lo impulse a cambiar. Sí, a mí me parece que es muy importante el hecho de que creo que digamos, ya en muchas personas, o de manera amplia, ya está bastante instalado el tema de, por ejemplo, de los chakras, de los centros energéticos. Muchas personas que conocen esto. Eso no quiere decir que tal vez no lo apliquen de una manera como, digamos, como para hacer algún ejercicio físico, pero que no lo lleven realmente a lo que es su transformación profunda y su contacto profundo con el espíritu, para descubrir realmente que somos seres cósmicos, que no somos esta materia, que esto en realidad es un vehículo, es el vehículo, gracias a Dios y a este cuerpito, ¿no? Que desde chiquita de bebé, que viene acogiendo, digamos, a mi ser, y que bueno, y que vino en las condiciones en las que vino a este planeta, propicias como para que mi ser se pudiera también como desarrollar, como expresar.
Y tuvo, porque bueno, en otros casos o casos muy kármicos, bueno, hay ciertas dificultades en los cuerpos físicos por los cuales el ser encuentra limitaciones para expresarse. Y sin embargo, bueno, son justamente a lo mejor o las pruebas kármicas que tienen que superar y que logran también superarlas como seres cuando realmente se conectan y se contactan con sus estados más profundos, más internos, más divinos, su alma, su espíritu, bueno, ¿no? O sea, los cuerpos superiores. La irradiación sobre todo del espíritu y del alma. Y aparte otra cosa, si bien las personas ya conocen un poquito acerca de los centros energéticos, los chakras, bueno, hay muchas maneras de trabajar con ellos, a través de colores, de transmutación de los centros, porque cada uno de ellos es reservorio de memoria kármica. Entonces, bueno, hay muchas formas, también hay mandalas específicos para cada uno de esos centros, para trabajar con ellos, para visualizar, para recorrer, para materializar, pintar, dibujar colores. Bueno, hay todo como un cronograma de armonización de los chakras, porque vos mencionabas los chakras y que vamos tomando conciencia de esto, pero claro, están como desalineados o están a lo mejor como empastados, porque viste que chakra se le denomina rueda, ¿no? En sánscrito, rueda. ¿Por qué? Porque es como que giran. Lo que pasa es que en algunos o en la mayoría de los seres, los chakras como que están bloqueados, giran, pero muy despacio o prácticamente no giran, como si estuvieran detenidos. Y por eso hay también desequilibrios en el cuerpo físico, bueno, y cuestiones de situaciones de la vida que no fluyen o que no circulan como tienen que circular, o a lo mejor determinado conflicto con los semejantes, que se pueden solucionar a través del trabajo con los centros de energía o chakras, que en definitiva es como que hay que armonizarlos, alinearlos y llevarlos hacia arriba, ¿no? Claro, uno va aprendiendo. Llevarlos hacia arriba, armonizarlos, como también los otros centros. Cuando uno aprende de que todo su cuerpo está guiado, conducido, activado por estos centros de energías, entonces también aprende de que tiene muchos problemas físicos y que esos muchos problemas físicos por lo general están derivados producto de las malas influencias de estos centros de energía que están trabajando mal. Claro, o problemas físicos o incluso problemas, por ejemplo, en el plexo solar, problemas de relación con los demás, o en el chakra cardíaco, problemas que tienen que ver con las emociones. Con el amor, las emociones. Las emociones y los problemas con el entorno. Cada conflicto, ¿no?, que pueda tener una persona está relacionado seguro con uno de los centros de energía. Exactamente. ¿Y cuál es el problema? El tema es que hay centros que, como decía Mariel, están funcionando mal. Entonces, ¿cuál es la técnica de aquellas personas que se dedican precisamente a trabajar sobre estos centros? Es volver a activar esos centros que se han desactivado y que están trabajando mal y que están desalineados. Por lo general, por eso la persona está de muy mal humor, tiene muy poca paciencia, le caen las cosas mal, entonces está desarmonizado. Eso significa que estos centros están desalineados. Cuando la persona está desarmonizada es porque esos centros están precisamente desalineados. Desalineados o bloqueados también, bloqueados. Por eso se puso muy de moda
y que se Bueno, hizo no muy sé común si- la meditación para que las personas, Bueno, no es de moda. a través en su momento, Yo creo que no es una moda la meditación. no, Me- pero en me su parece momento que fue sí. como hablar de chakras era algo, se había vulgarizado de tal manera que pasó a ser Ah, ya común en claro. todas las personas. Cuando un tema se empieza a vulgarizar, es como que pierde un poco también esa importancia que en profundidad tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, cuando una persona se aquieta, y el estado de meditación es especial para eso, los centros de energía comienzan a armonizarse también, y por eso la persona comienza a entrar en una paz interior muy importante, y por eso siempre se recomienda la meditación como una técnica para armonizarse cuando uno realmente lo necesita, porque esta vida común es muy dura, a veces es muy desarmonizante, entonces se necesitan espacios que uno a veces, aunque no lo tenga, lo tiene que tratar de lograr para aquietarse y otra vez alinearse con su parte interna y poder seguir durante el día más armónico y no tan influenciado por todas las cosas malas que pasan en su alrededor, ¿no? Claro, ahora bien, cuando estamos también hablando de chakras, seguimos dentro, digamos, de los planos tridimensionales. Entonces, para adquirir la conciencia cósmica y descubrir nuestros guías, evidentemente hay que ir ya como a otros centros, ¿no? Que son los centros que van un poquito más allá, los centros del consciente derecho, tener en cuenta mucho el núcleo del alma, tener muy en cuenta el cuerpo de luz, que es el vehículo que liga el alma con el espíritu, y tener mucho también en cuenta todo el potencial que irradia permanentemente nuestro espíritu hacia la fuerza y la potencia del alma para que pueda impregnar los cuerpos materiales. Y eso también es algo que es muy importante alinear. O sea, digamos, por un lado los chakras, ¿no? Que es importante la meditación, el aquietamiento, el silencio, centralizar en cada uno de ellos, ver qué es lo que hay a lo mejor como memoria, como receptáculo kármico, y transformarlo en cada uno de los centros, pero alinearlos y poder llegar, porque ¿no? Donde está sobre todo digamos, el reservorio de la memoria traumática, que es el de la corona, ¿no? Por donde, digamos, se expande la energía o se eleva la energía, y genera como un círculo de retroalimentación. Genera un círculo de retroalimentación porque también ingresa la energía de la tierra por los chakras inferiores, sube, se eleva, vuelve y así, ¿no? Es como que va formando un círculo de armonía que también nutre muchísimo al cuerpo principal que tenemos más cercano, que es el aura. El aura sobre todo, y luego, bueno, cómo se va expandiendo ese aura, porque inclusive el aura primero a lo mejor puede ser muy, casi ni verse, o ser muy agrisada, ¿no? Muy gris, o no tener casi colores, opaca. Y en la medida en que se va trabajando en la expansión de la conciencia y uno llega como a captar de que es mucho más de esto que es, de lo cotidiano, de sus pensamientos, de que es un ser cósmico, de que es co-creador, o sea, de que es parte de la creación, y entonces también con los pensamientos y con las emociones, conjuntamente con todo lo que lo rodea,
está creando su propio, a cada momento, su propio futuro, ¿no? O lo que sería su propio futuro. Y también tiene la posibilidad de ir a reparar desde ahora, reparar situaciones pasadas, ¿no? Y armonizarlas para el ahora. O sea, para que ahora estén como saneadas, estén limpias, apartadas, que no sean parte de uno, que ya hayan sido como desalojadas, porque hay que desalojarlas para poder tener conciencia cósmica, me parece. Desalojar primero, hacer como una limpieza, poner cosas positivas y luego poder acceder en plenitud y en como seriedad, ¿no? De manera seria, con ese contacto, seria, quiero decir, sin divagar, no, de manera seria, conectar y sentir y poder escribir sus guías, lo que decía Antonio, ¿no? Los guías que cada ser tiene, que los corrobora, que los y que tiene la certeza de que son ellos, y que a lo mejor son por periodos, o sea, por un periodo tenemos la guía de determinados seres, luego cambia, porque también cambian las tareas, cambian las funciones, se va expandiendo la conciencia cada vez más, y entonces nuestros guías también cambian. Ese reconocimiento de los guías es importante, ¿no, Antonio? Sí, claro. Lo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser seres alineados. O sea, tenemos que estar muy alineados en una armonía que sea la mayor armonía posible que uno tenga que tener. Y esto significa de que tenemos que tomar conciencia de que hoy hablábamos de los chakras, de los centros de energía, pero que además no solamente eso, cuando alineamos, hablamos de estar alineados, significa que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, también. Un cuerpo astral. Todo eso, esos diferentes cuerpos, tienen que estar alineados todos, alineados para que estemos en una armonía, para que esa armonía va a generar una vibración especial, que esa vibración nos va a sintonizar con niveles que pueden ser niveles superiores, depende del estado en el cual nosotros nos encontremos. En ese momento, el estado de armonía, eso va a generar una vibración especial, y esa sintonía que nosotros vamos a lograr es lo que nos va a conectar con la sintonía de los guías. Claro. Porque esa sintonía es una especie como si fuera una antena cósmica que hace que nosotros nos conectemos con otros estados en los cuales hasta ese momento no teníamos noción que existía. Pero cuando nos alineamos, entonces empezamos a entrar en contacto con diferentes niveles, y ahí es donde comienzan a llegarnos, tal vez, conexiones con guías que nos comienzan a conducirnos por el camino que en realidad no lo sabíamos, pero que ya estaba determinado para nosotros y que nos estaban esperando para conducirnos en el momento en que ya nuestra conciencia esté preparada para eso. Pero para eso tenemos que ser seres alineados, tenemos que tener conciencia de eso, que tenemos que estar siempre lo más alineados posible. Todos esos cuerpos, emocional, el mental, por eso estos centros de energías trabajan con estos otros cuerpos, y esos son los centros, son los que se encargan de que esos cuerpos estén armonizados, alineados, y es precisamente para que estemos sintonizados la mayor parte del tiempo posible, y que podamos realmente llevar adelante tareas para las cuales
estamos acá encarnados. Ahora, cuando hablamos de guías para la gente, ¿no? ¿Qué serían? Por ejemplo, seres cósmicos, ángeles, que siempre han estado, porque en realidad tal vez siempre estuvieron, y siempre estuvieron guiando y también acompañando nuestra alma. Son como parte de nuestra familia cósmica, ¿no? Claro. Pero no teníamos esa apertura, no teníamos ese alineamiento. No. Es como que la energía irradia, pero nosotros también, o sea, es como que es de arriba y desde nuestra voluntad, desde nuestro proceso, el proceso que estamos viviendo, es también desde abajo la apertura que se abre para poder recibir la energía que nos envían, incluso nuestros guías, y poder reconocerlos. Siempre estuvieron con nosotros. ¿Y cómo podemos reconocer? ¿Qué sería guía? ¿Cuáles son los guías? ¿Son seres cósmicos? ¿Son jerarquías cósmicas de la luz? ¿Son ángeles, arcángeles para determinado momento? ¿Cómo sería eso? Claro, hay diferentes instructores. Claro. Son diferentes instructores que tenemos. Y en también niveles inmateriales. están en niveles inmateriales. Claro, o sea, no materiales. Pueden materializarse incluso. Seguro, Sí, claro. sí. Hay ejemplos que son muy impresionantes. Por ahí en algún momento lo contaremos, como el ejemplo de Doal Kul, el maestro tibetano. Claro. Uh-huh. Que se materializó para que Alice Bailey diera a conocer todos los conocimientos que luego él le transmitió a través de los libros. Y todos estos guías dependen también del nivel en el cual nosotros nos encontramos. Por eso es importantísimo saber estar siempre lo más armonizado posible, porque depende, de acuerdo a eso, son los niveles en los cuales nosotros entramos en contacto. Porque depende de eso. Uh-huh. Es como que somos la antena de una radio que sintonizamos diferentes frecuencias. La radio AM va a sintonizar siempre AM, la FM va a sintonizar FM. De la misma manera, la FM jamás va a sintonizar AM, entonces, y la AM no la FM. Por eso nosotros depende de la sintonía nuestra. Las radios de streaming. Claro, ahora vos tenés que tener una computadora. Claro, o un celular que capte esa frecuencia. Los medios digitales. Claro. Ahora, para tener esos elementos, esos equipos, están preparados de diferente manera. Uh-huh. Por lo tanto, esos equipos somos nosotros, acá caminando sobre la Tierra. Quiere decir que esos equipos que somos nosotros tenemos que prepararnos, cambiarnos el sistema, cambiar el sistema que hasta ahora teníamos, para poder sintonizarnos con esos niveles superiores. Cambiar el sistema significa todo. Cambiar todo, nuestras conductas, nuestra forma de vida, la forma que teníamos de alimentación, es muy importante. Pero es como que va cambiando en el proceso, va cambiando solo. Te va haciendo cambiar el mismo proceso. El mismo proceso, claro, te va haciendo cambiar. Te va llevando. Incluso porque el mismo cuerpo, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Es como que va rechazando por sí solo cosas que antes a lo mejor, consumía o comía, y es como que el cuerpo las va necesitando menos, o las va dejando, o va queriendo otras cosas. Pero este es un tema re interesante, porque tiene que ver por ejemplo, con el azúcar, por ejemplo, los dulces. La resistencia que puede tener una persona. Ajá. A ese tipo de vibración, porque entras en una vibración diferente, en una frecuencia diferente, y tu cuerpo físico no está acostumbrado a eso. Porque acá se está generando un proceso en donde el cuerpo físico es importante. Es elemental, porque es nuestro vehículo, es lo que nos moviliza, lo que nos lleva. Entonces,
a eso sumado a todo lo que te rodea, a las costumbres, entonces es un trabajo bastante duro para muchas personas y que no siempre lo toleran, y hay muchos que no aguantan ese proceso. Yo he tenido compañeros, me acuerdo, he tenido compañeros que de pronto, de un día a la noche yo llego y era todo amor y paz en sus casas. Sí, Entrabas ahí para dejate, dejar el calzado afuera, entramos descalzos, la alfombrita, todo, Sí. parecíamos todos unos lamas ahí, No, y aparte absolutamente veganos, ya de todos un día para vegetarianos, el totalmente otro, decididos veganos, a hacer totalmente. esa vida. Hasta que un día pasó un tiempito y llego, también otra noche llego, Bueno, esas y son las cosas. me encuentro con que todo había cambiado. Todavía vuelta a la normalidad. Había cambiado y ahora Claro. se iban a comer un asado tremendo, y chao vegetarianismo, chao toda Sí, esa había como una sutileza. masacre de pollo. digamos. No, eso fue otra cosa, no, eso fue tremendo, eso en Capillo. No, esto fue acá en Buenos Aires. Ah, Sí, ajá, sí. Ah. no, estos son unos amigos de acá de No, yo Buenos me acuerdo Aires. de la masacre de pollo. Porque No, lo de claro, Capilla claro, fue... como eran muchos, Sí, no, eso... era una masacre y supuestamente eran todos. No, esa experiencia Eran es todos para... intocables veganos. Esa Bueno. experiencia en algún momento no vamos a contar porque es para contarla realmente. Bueno, no, pero yo digo que, claro, que podés, porque a lo mejor, bueno, o por la dieta, o por determinadas cosas, aunque si está la energía, por supuesto la energía te armoniza, te va a compensar y va a cubrir. Y aparte, todo lo que tiene que ver con la alimentación naturista, tiene las formas lógicamente de compensación, o sea, de que realmente sea una buena dieta nutritiva. Pero bueno, pues, a lo mejor se debe comer, por ejemplo, una vez por semana pescado, se debe comer una vez por semana algo de carne, que también está dentro de la macrobiótica y todo esto. Pero bueno, lo que quiero decir es, una cosa es decir, bueno, de ahora y de golpe como que me deliré. Claro, no. Espera. Entonces, soy vegano, pero no está el cuerpo como digamos, no está realizado el proceso interno real, es como una postura. Sí, claro. Es como una postura, Claro, es el snob porque tengo que ir a la dietética. Y otra cosa es cuando vos ya necesitas, o ya necesitas de eso, ya tu cuerpo no quiere cosas con tanta grasa, ya el cuerpo mismo lo rechaza. El cuerpo no lo rechaza, no lo soporta, es como que no lo soporta. O bueno, puede hacer un brindis, ¿no? Pero no soporta, no sé, tomar bebida alcohólica. Eso tiene que ver con... O las gaseosas, la bebida gaseosa es tan común, ¿no? Que todo el mundo... Y, por ejemplo, en mi caso, no puedo soportar... dicen que la Coca-Cola hace de todo menos bien. ¿No? De todo, o sea, limpia cañería, destraba tornillos, como hace de todo menos bien. Pero en sí todas las bebidas gaseosas hacen mal. Es imposible, o sea, no puedo tolerar las gaseosas. O sea, ya mi cuerpo, ni siquiera a veces, no sé, no me gustan, Bueno, no me gustan, ni siquiera el agua saborizada, es una cosa increíble. Pero a lo que yo me quería referir era todo lo que viene con sello, ¿viste? Ahora estos hermanitos, estos amigos queridos que claro, hacíamos música y todo. Sí. Porque estábamos hablando de los guías, pero bueno, esto tiene que ver los guías también, nos van ayudando. Estábamos hablando de la alimentación, de muchas veces todo el cambio que se necesita realizar, hay que tener mucha templanza, hay que estar muy convencido para ese cambio, porque son cambios fuertes, o el cuerpo, y que el cuerpo físico a veces te lo permite o no, y todo depende de el estado en el cual uno se encuentra. Porque una cosa es que vos lo quieras hacer así,
de golpe, porque, bueno, no, me voy a poner a tono con el resto, así yo también formo parte de esto y estás haciendo algo forzado, Claro, que no es natural, que no es algo que vos elegiste hacerlo porque realmente estás convencido de que tiene que ser así. No solo por convencido, es que cuando proceso, vos claro. formás parte de un plan cósmico, ya eso está dentro tuyo. Tu ser interno mismo te lleva a que tenés que hacer determinados cambios en tu vida. Entonces, aunque de pronto haya cosas que uno tal vez no las pueda realizar, pero siempre va a haber algo que te va a conducir a que lo realices. Va a haber una ayuda extra siempre para que vos puedas lograr ese cambio que el plan mismo cósmico necesita que vos cambies, porque formás parte de ese plan. Pero muchas veces, por eso digo que hay veces que quieren forzar una situación en la cual todavía no están en condiciones para poder hacer esos grandes cambios. Claro. Y la alimentación era una de esos. Entonces, por eso puse ese ejemplo, porque siempre me pareció muy, muy gracioso a mis amigos, que me encontré con un tremendo asado. Pero bueno, ¿pero cómo? ¿No eran vegetarianos? Claro, bueno. Sí, pero éramos. Pero bueno, estas cosas pasan y esas son las cosas con las cuales uno tiene que estar permanentemente no, tiene que ser como trascendiendo. Claro, ¿no? Claro, pero aparte tienen que ser cosas que sean, como todo proceso, naturales. No se puede activar con un curso la telepatía, no se puede activar con un curso la clarividencia. No, tiene que ser algo que surge natural por el proceso de expansión de la conciencia, por el proceso de meditación, por el proceso de silencio, de autoconocimiento, de saber o reconocer que tome regencia, vamos a decir, que tome regencia nuestro verdadero ser. Yo soy la presencia de mi yo soy. Eso, por ejemplo, ¿no? O yo soy, no sé, la perfección o la armonía de mi yo soy. O sea, que tome regencia mi yo soy o la presencia yo soy o el yo superior. Sería el estado espiritual. Hay cosas que hay que... Bueno, los seres humanos estamos llenos de cosas que tenemos que estar modificando permanentemente. Sí. Y hay algo... Sobre todo hacerlas conscientes. Y hay algo que cuesta mucho. Y sacarlas. Hay algo que cuesta mucho y es tener paciencia. Eso es algo tremendo. Porque si vos te prestás atención, el día tiene 24 horas. Y 24 horas son 24 horas. Sí, 24 no son horas, ni 23 horas 50, ni 24 horas 10, no. 24 horas. El tiempo lineal. El tiempo porque va tic, y de ahí no cambia. Sí. Del tiempo lineal, de este tiempo, entonces, porque van a decir que si no... A veces las cosas, la gente se desespera por querer, cuando descubre algo, encuentra algo, quiere todo ya. Ya, quiero todo ya. Y cambie ya quiero todo acá, ya quiero, si me interesa el tema ovni, ya quisiera ver ya un plato volador y quisiera que ya subirme y que ya me lleven. O sea, todo ya. No tienen esa paciencia que se tiene que tener para que los procesos evolutivos vayan haciendo trabajando, ese trabajo interno en nosotros mismos que tiene que generarse solito. Ese proceso solo, cuando nosotros, por nuestra propia impaciencia, apuramos un proceso, estamos equivocándonos. El proceso se tiene que dar naturalmente, la evolución se va dando naturalmente. Sí tenemos que hacer lo que nos corresponde. Claro. Eso sí. Claro, sí. Si hacemos lo que nos corresponde, entonces ayudamos al proceso para que se haga bien, naturalmente, como corresponde. Y entonces
el proceso evolutivo va a seguir su ritmo. Pero a veces queremos que ya todo suceda, ya queremos ya todo. Queremos ya, viste que... Entonces es ahí a donde viene el problema. Y aparte también poder diferenciar un poquito que el hecho de que una persona, digamos, tenga, no sé, indicado o coma de vez en cuando un postre, un helado, pollo, pescado, bueno, o carne, a lo mejor por indicación o por lo que sea, a lo mejor su proceso interno realmente, digamos, no deja de ser, de evolucionar por eso. O sea que no es como, no es terrible pecado. Si bien todo eso se hace por justamente un estado de conciencia que tiene que ver con nuestros semejantes del reino animal, o sea, por puro estado de conciencia que tiene que ver con no incorporar muerte, porque bueno, y tampoco, matar animales, en ese sentido, y menos, bueno, generarlos para el consumo, que bueno, es toda una cuestión bastante seria. Pero eso no quiere decir que a lo mejor la persona vaya ¿cómo te puedo decir? Transmutando esa energía con otros actos, ¿no? O sea, con otros actos, de otra manera, y evolucionando también. Cuando se habla del cambio en la alimentación, no es porque uno va a ser superior a otro porque uno no come carne. No pasa por ahí. Claro, eso es lo que lamentablemente siempre no pasa por ahí. Piensa, o se dice, o los demás creen, ay, no come, porque no come carne. El tema central es porque el mundo interno ya tiene su propia armonía. Los que estamos desarmonizados en nuestro cuerpo externo, nuestro cuerpo físico, es el que hay que alinear para que esté en sintonía con el mundo interior, para que seamos una sintonía perfecta. Entonces, cuando hablamos de todas estas costumbres tridimensionales, son las costumbres que tienen que ver con el andar de nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico es el que tiene que modificar su vibración, su sensibilidad, su estructura, o sea, todo. Claro, su conducta. Todo eso está relacionado para que el cambio de la alimentación es producto para el cuerpo físico, para que el cuerpo físico esté alineado con el mundo interior. Claro. No porque yo voy a ser un lama, no. Vas a ser un lama si actúas como un lama y si tenés ese estado de conciencia. Bueno, ¿Y el lama qué significa? Está alineado ese mundo interior con el cuerpo físico. Claro, en realidad es un estado de conciencia. O sea, vas a ser, digamos, un estado de conciencia más elevado, tengas la condición que tengas también. O sea, seas un lama o seas lo que seas, mientras realmente tengas ese potencial de conciencia elevada, no sé, me parece que lo demás son como cosas externas o cosas rituales, formas de reconocimiento de cada uno. Lo que tenemos que cambiar... Pero vamos al tema de la conciencia cósmica. Bueno, pero lo que tenemos que cambiar... ¿Y cómo sintonizamos con nuestros guías? Que era lo que estábamos hablando. Bueno, pero esto es fundamental, porque si no, no nos vamos a sintonizar nunca con ningún guía. Con los únicos guías que nos vamos a sintonizar son con los que estamos acostumbrados, ¿me entendés? Con tridimensionales violentos, ¿me entendés? Que nos vamos a encontrar a cada rato por todos lados. Entonces, lo que tenemos que cambiar es precisamente esa sintonía para que nuestra vibración sea diferente, para que el aura nuestra sea más sutil, para que todo nuestro universo interno cambie y se modifique, y entonces eso va a hacer de que todo ese conjunto en sí sea uno solo,
y no el cuerpo físico por un lado y el cuerpo mental por el otro, el cuerpo emocional por el otro. Eso es imposible. Por eso está tan desequilibrado el ser humano. Cuando logramos esa armonización, ese alineamiento de los diferentes cuerpos Sí, sí, en sí. uno solo, Pero yo es lo cuando que, ahí podemos estar ya preparados para entrar en contacto con las conciencias superiores. claro, bueno, yo lo que te había preguntado es justamente qué son las conciencias superiores, los guías, de qué se trata, de maestros, de ángeles, ¿qué serían? Bueno, hay diferentes niveles, ¿no? Que uno, de acuerdo a los niveles en los cuales uno comienza por su propia evolución que va logrando, a medida que uno va avanzando, comienza a tener señales Claro, de diferentes tonos, de diferentes calificaciones, y comienza a entrar en contacto con esos niveles a donde están esos guías. y los va reconociendo, por supuesto, ¿no? Ya hablar de guías espirituales ya son niveles ya muy elevados en los cuales el ser tiene que estar en una sintonía muy grande, en una armonización muy grande. Normalmente nos van llegando contactos que están pegados a la tercera dimensión. La cuarta dimensión es la que está ahí pegada a la nuestra y que nos empezamos a entrar en contacto Claro, con esas primeras claro. experiencias que por lo general nos aparecen, que están los duendes, o sea, todo eso que tiene que ver con esa con ese mundo de los elementales. Es ahí a donde uno empieza Claro. empieza a estar ya más sutil y comienza a empezar a sintonizarse con esos niveles. Esos son los primeros niveles en los cuales uno comienza a conectarse. Sí, pero se siente también mucho la presencia de los ángeles. Y después, por supuesto, claro. Que los ángeles ya están en una vibración mucho más elevada incluso dentro del plano físico cósmico, ¿no? Claro. O más allá, ¿no? En el astral cósmico, así que... No, en esos niveles también hay grandes hermandades. Pero se siente mucho, claro. pero se siente mucho, incluso se puede conectar y solicitar la ayuda del ángel de la guarda, lógicamente, ¿no? Para situaciones determinadas y todo esto, que son guías. Y luego, bueno, ya cuando uno siente la presencia, cuando uno a lo mejor tuvo un tipo de encuentro o avistamiento o mensaje, o se recibió un determinado mensaje, ya con una, digamos, como con una indicación, con una firma, ¿no? Con la certeza de que se trata de una determinada maestro, por ejemplo, maestro ascendido o jerarquía cósmica, porque puede uno recibir un mensaje, ¿no? Y bueno, y recibir un mensaje nada más. O recibir un mensaje con una determinada, digamos, de una determinada procedencia, que siente que es de una determinada procedencia. Y bueno, uno recibe el mensaje ya en estados profundos, ¿no? Profundos de interiorización y eso. Y a lo mejor piensa o duda hasta que se tiene la certeza de que es ese ser o de que se trata de, bueno, de un ángel o del ser que está enviando ese mensaje, es porque es así, ¿no? Sí, el mensaje tiene que ser un mensaje de mucha pureza, de forma, mensaje que tiene que ser impersonal, donde quede demostrado que ahí la personalidad de quien escribió eso no está interfiriendo. Entonces se puede decir que es auténtico. Todo depende de cómo sea ese mensaje, ¿no?
Mensajes hay muchísimo, Bueno, pero te muchísima decía gente que cuando uno, te dice recibir mensajes. sí, 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 claro, sí. Pero se nota cuando uno lee un mensaje, puede como detectar o se puede notar que tiene agregados psicológicos Claro. o que tiene como cosas que, que, que tienden como, no sé, a un beneficio propio. Entonces, bueno, hay una especie de mensaje, pero hay que discernir también de qué plano es. Claro, muchas Ahora, si, veces, si se ven o se perciben mensajes de gran pureza e impersonales, que son para el bien común y tienen como, digamos, jerarquías de ERCs, vamos a decir, ¿no? Jerarquías de ERCs, pongámosle, como en los libros de Triguerillo, ¿no es cierto? O como en otras personas que han recibido mensajes con, digamos, determinando la procedencia, o que ya tenían el estado como para determinar la procedencia. Es seguro, hay que tener la certeza absoluta y que es así, y entonces es así, porque mientras haya duda es como que, ¿no? claro, por ejemplo, en el programa anterior habíamos hablado de ese viaje que yo hice con el grupo a San Borombón hace años. Y ese viaje a San Borombón fue un viaje generado precisamente por un mensaje que habíamos recibido el grupo en meditación. Claro, Porque sí, muchas veces en el estado de meditación es cuando ahí se reciben indicaciones, mensajes, y vos después grupalmente entras a indagar si ese mensaje es auténtico o tiene algo que ver con la personalidad de quien recibió ese mensaje. Pero habíamos recibido que estábamos en un proceso de preparación de un grupo dentro de Alfa, del grupo Alfa. Éramos un grupo de contacto aparte, entonces interno del grupo Alfa. Entonces este grupo interno habíamos recibido que teníamos que hacer un retiro. Pero lo que no sabíamos era a dónde ni cuándo. Entonces, bueno, si uno se pone a fijar, bueno, a ver qué te parece, nos fijamos en el almanaque, a ver un fin de semana largo, y decimos, no. Entonces tuvimos que hacer otra meditación para ver en qué lugar teníamos que ir. Porque a algunos nos gustaba ir a capilla, y claro, a todo el mundo le gusta ir a capilla, a otro le gustaba otro lugar, a otro no pasaba por el gusto, sino por a dónde las jerarquías querían que nosotros estuviéramos. Exactamente, o el en ser sintonía con ellos. claro, el ser interior o el alma, como que se genera el alma grupal en ese sentido, ¿no? Entonces, ese vórtice de almas grupo. En la meditación que hicimos exclusivamente para a ver si visualizábamos en qué lugar teníamos que ir a hacer ese retiro, entonces surgió San Borombón. Por mayoría, visualizábamos, en el cual yo visualicé el agua, la bahía. Yo hasta ese momento yo no conocía. Ahí fue la primera vez que fui a San Borombón, a la bahía. Es un gran vórtice. Es un vórtice de energía muy importante. Muy importante, también de base intraoceánica. Pero bueno, entonces surge en la visualización que hicimos San Borombón. Por lo tanto, la mayoría había visualizado la costa atlántica, que era ahí San Borombón. Así que era San Borombón. Entonces después teníamos que definir qué día, cuándo. Así que hicimos en otra reunión hicimos una meditación exclusivamente para determinar el día, y nos llega perfectamente la fecha y el mes a través de números. Entonces, justo ese mes y esa fecha daba que era un fin. Nos fijamos en el almanaque y no lo podíamos creer porque era un fin de semana largo.
Y la fecha caía un lunes. Ujú. Si no hubiera sido fin de semana largo, era imposible porque todos trabajábamos, entonces el lunes no se iba a poder estar ahí, porque Ujú. había que estar esa fecha, ese lunes, ahí. Y bueno, ahí esas cosas son las que a vos te dicen que la verdad que eso es genuino, porque ninguno sabía nada de todo eso. Nos fijamos en el almanaque y era un lunes, la fecha exactamente. Y justo coincidía con que era un fin de semana largo. O Así sea, con que un feriado, digamos, era un claro. feriado largo, claro. Claro. El feriado era el lunes, y ese lunes todo el mundo trabajaba. Si no hubiera sido así, no se podía ir. Mm, Entonces ahí estaba que hubiera sido una falla nuestra mental, claro. pero en realidad, bueno, eso te da la autenticidad y lo genuino de estas situaciones, como se dan y cómo te van llevando y te conducen estas energías a través de estas formas así que son auténticas, ¿no? Bueno, algo más para desarrollar este tema. Creo que es muy importante el hecho de que siempre el camino evolutivo tiene escalones. Es como, se Bueno, puede y representar con escalones. para terminar esto, Claro, para terminar, sí. para terminar esto, y ya corroborar definitivamente que ese era el lugar y que no era una fantasía nuestra, cuando yo visualizo el lugar, visualizo en la costa un timón de barco. Entonces eso era lo que me llamaba la atención. Y en esos días, y creo que habrá sido ese lunes, hubo era pleno invierno, pleno invierno, era julio, un frío tremendo, nublado, todos los 3 días nublado, así que era tremendo, pero creo que ese lunes hubo algo que me hizo que me impulsó a que yo caminara por la orilla del agua. Así que empecé a caminar hacia el sur, por la costa, y en un momento determinado dije, uy, ¿qué hago acá? Tan lejos, me quedaba lejísimo el campamento. Ni cuenta me había dado lo que había caminado. Entonces digo, no, me voy a volver, ¿qué hago acá? Y yo siempre con la máquina de foto, ¿eh? Siempre yo llevaba la cámara de foto en ese momento. Entonces digo, no, me voy a volver, pensaba entre mí. Porque había quedado el campamento muy lejos. Así que iba por una parte media alta de la costa y bajé para ir pegado al agua prácticamente. Y cuando bajo, hago un par de metros, y cuando bajo ahí, me encuentro con lo que yo había visualizado en esa meditación. Y era realmente ese timón de barco que yo había visto estaba ahí. Eso fue algo espectacular, impresionante, porque más comprobación que eso era imposible. Claro, y aparte que te marcó ahí, aparte, bueno, ahí después se suscitó Sí, una experiencia de contacto visual, bueno, muy, 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 muy especial, que bueno, surgiría en otro otro momento programa lo de Señales del comentamos. Camino. Pero esto es lo que nos confirmó definitivamente de que no estábamos equivocados y Claro, que ese era el lugar. claro, claro. Bueno, la verdad que es como como yo decía, la expansión de la conciencia hacia la conciencia cósmica. Es como una escalera ascendente que no tiene fin, donde se van formando coordenadas, donde siempre tenés la posibilidad de la elección, y donde se va subiendo escalón por escalón, o en determinados momentos por situaciones, circunstancias que expanden mucho la conciencia. Suele suceder encuentros con personas, instrucciones, bueno, cosas que pasan en la vida. Se pueden dar como expansiones muy grandes, como digamos saltos cuánticos, como digamos subir de a 3 escalones, ¿no? En lugar de a 1, es subir de a 3 escalones. Llega como un estado, un nivel en el cual
es como que ya no hay retorno. Lo que también siempre, como siempre estamos a prueba, es como llega un momento es como que no podemos retroceder, pero tampoco nos tenemos que quedar, o sea, tampoco nos tenemos que quedar, porque el hecho de quedarse también es como retroceder, ¿no? No avanzar es como estancarse o quedarse ahí. Entonces siempre hay que solicitar el amparo de los guías, de los ángeles, que necesitamos, nuestros guías, sobre todo de nuestros cuerpos de luz superiores, que están más allá de la tridimensión, el alineamiento con el alma, el alineamiento con el espíritu, para que nos vaya guiando y para que podamos ir permanentemente subiendo lo más que podamos, ir trascendiendo como un poquito más y de manera natural y simple, el estado en el que nos encontremos. Y siempre tengamos en cuenta algo, ¿no? Que ese podría ser otro tema para señales o para en alguna oportunidad. Que muchas veces, o la mayoría de las veces, las apariencias engañan. Eso es lo que puedo decir. Que se puede ver a una persona que es como, no sé, con hábito, realizando determinados rituales, llevando adelante ceremonias, y a lo mejor no es lo que parece. Y a lo mejor vemos personas simples, de la vida, que hacen su quehacer cotidiano, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha devoción, y realmente que son personas de corazón puro y que tienen una conciencia elevada, que a lo mejor, o sea, nosotros no podemos juzgar a nadie, ni tampoco idealizar a alguien a un ser humano en particular. Podemos tener esas afinidades, esos niveles de vibración que nos atraen a otro, pero tener cuidado con el tema de dejarnos llevar por las apariencias, porque nos pueden confundir. Y en este momento estamos pasando justamente por crisis existenciales de caos y confusión planetaria. Bueno, creo que vamos terminando así. ¿Algo que quieras aportar para cerrar, Antonio? Cortito, y así nos despedimos. Sí, tenía varias cosas que se me fueron de lo que estabas diciendo, pero todo también tiene que ver con el proceso evolutivo de cada uno que está acá encarnado, y lo que sí no tenemos que hacer es juzgar a los demás, simplemente comprenderlos, porque están viviendo un proceso como nosotros. Es un proceso evolutivo, y que lo que hay que entender es que actúan como actúan porque están en ese nivel en este momento, y no pueden actuar de otra manera si no es así, porque su estado de conciencia le permite eso, no le permite otra cosa, sino seguramente actuarían de otra manera. Esas son las cosas que uno tiene que ir aprendiendo, entendiendo. Bueno, juzgar tratar de comprender al otro. Desde un juicio espiritual, porque ¿no? Desde un juicio espiritual, porque... No, estamos hablando de un juzgamiento que dice que por lo general uno se pone a hablar de juzgar a otra persona. No estoy hablando de las cuestiones que tienen que ver con el mundo material, jurídico. Claro. Eso es otra cosa. Estamos hablando acá de otro aspecto, ¿no? Eso para que se entienda, clarito. Claro. No. Este es otro aspecto, no tiene nada que ver con ese plano material. Estamos hablando de los planos espirituales, emocionales. Juzgar acciones que a lo mejor no nos caen bien, que porque actúa así, que claro, que el juzgamiento, la crítica, crítica, claro. A eso es a lo que me refiero.
simplemente hay que entender de que las personas son como son porque están en ese estado de conciencia. Ujú. Y su estado de conciencia no le da para otra cosa. Bueno, pero sí, Lo que sí, podemos lo que aportar. sí, hay que fijarse bien. Por eso hablamos permanentemente de la vibración que tiene que tener nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque eso genera un magnetismo que nos va a conectar con otros seres que estén dentro de esa misma sintonía. Si una persona está vibrando en una frecuencia violenta, agresiva, que no es afín con nosotros, tenemos que tener en cuenta de que si uno también está en esa frecuencia, es muy factible de que uno se conecte con estos seres, porque la misma ley nos va a conectar. Claro. Pero con también, esto. bueno, hay Entonces, muchos... por eso lo importante Sí, de sí. que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que vibrar bien para que siempre nos tratemos de que las leyes nos conecten con seres que estén afines a nosotros, Claro. porque esa es la ley de afinidad que no falla. Claro, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay muchos detalles que vienen desde pequeños y que impactaron en el inconsciente y que bueno, que hay que revisarlo porque de ahí también deriva lo que podemos llegar a traer para vivir determinadas experiencias hasta que aprendamos de esa experiencia, ¿no? Así que bueno, si seguimos vamos a estar estar acá un rato muy largo. Así que bueno, no lo dejamos para otro programa. Sí, seguro, pero bueno, son las cosas que en realidad uno tiene que tener en cuenta permanentemente todos los días. Por eso la preocupación de que realmente el ser humano tiene que cambiar en esos aspectos. Sí. Para que se termine la violencia, para que se termine todo el desamor que existe, la indiferencia, o sea, todo eso tiene que cambiar. Sobre todo hay que descubrir nuestras oscuridades, sacarlas, desalojarlas, colocar ahí potenciales buenos, positivos, para una transformación, para empezar con el proceso de sanación. Cuando hablamos de cura, hablamos de cura cósmica, de cura interior. Puede ser que la persona tenga que pasar por procesos de graves o de desencarnación incluso, y ese es su proceso de cura, o sea, para los niveles cósmicos. Lo que pasa que, bueno, son muchos temas y son muy, muy delicados de tratar, hay que darle un tratamiento específico a cada uno. Vamos cerrando. Bueno. Es mucho, la verdad que es un montón. Conéctense con el sol, con las estrellas, con la luna. Sientan esa inmensidad, sientan el cosmos en sí mismo, porque somos microcosmos. Y bueno, de esta forma nos estamos despidiendo, ¿sí? Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratito que nos tomamos para compartir este espacio, y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias, Antonio Barreto. Muchas gracias. Y tenemos muchas anécdotas muy interesantes, profundas, hasta incluso sorprendentes, y algunas bastante simpáticas, sí, algunas bastante simpáticas, que bueno, que podemos llegar a compartir con ustedes. Sí, sí, por eso lo más extraordinario es Pero compartir y que lo demás, las personas realmente tomen conciencia de que se puede cambiar, de que hay una vida hermosa que nos espera, sí. Pero depende de nosotros. Hay un mundo invisible que está ahí nomás, a un paso nuestro, y que estamos nosotros conectados con eso, pero no lo sabíamos.
Bueno, dejen sus experiencias, dejen sus comentarios, dejen sus mensajes, acompáñennos, colaboren con el grupo. Todo esto nos estimula, por supuesto. Así que desde ya, bueno, muchas gracias, Antonio, por esta oportunidad de señales del camino que hay que aprender. Son a veces muy sutiles, a veces son muy claras, muy materiales, y otras son un poquito más sutiles. Pero bueno, de la conciencia tridimensional hacia una conciencia cósmica fue el tema de hoy. Y bueno, ya veremos qué es lo que surge, qué inspira, los guías, las jerarquías, qué es lo que inspira para más adelante. Pueden compartir con nosotros sus experiencias, lo que quieran que se hable desde acá. También dejar testimonios con el nombre o con, como dije, con un nombre de fantasía, como para que los podamos también hacer públicos, compartir en el programa. Bueno, muchísimas gracias, y como siempre, hasta otro encuentro, otro programa, otra entrega de Señales del Camino. Y como siempre, mucho amor, mucho amor. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao.